Bueno, hoy cuando abríamos el programa hablábamos de lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, la Cámara Baja del Congreso de la Nación. Esta posibilidad que tenían los diputados de sancionar o no a aquellos que fueron a visitar a genocidas. El cimbronazo que esto está generando a nivel político, no solamente en Nación, sino también aquí en la provincia de Misiones. Y para entender el panorama y para entender la participación de cada uno de esos diputados, vamos a hablar precisamente con el titular del canal, con Carlos Valenzuela, como para que nos ayude a montar o a pintar el escenario que estamos viviendo. ¿Cómo estamos, Carlos? Buen día, Raquel. Gracias por la oportunidad de poder conversar de estos temas que siempre tienen vigencia y que van a seguir teniendo vigencia a lo largo de la historia porque forma parte, sin lugar a duda, del ADN de los argentinos que con mucho dolor hemos tenido que aprender la valoración de los derechos humanos producto de que en la Argentina hemos pasado una página de un genocidio con más de 30.000 compañeros desaparecidos, violaciones sistemática de los derechos humanos, de los derechos civiles, en una dictadura cívico-militar. Y bueno, y hoy estamos viendo que en la continuidad de esa dictadura cívico-militar, resortes cívicos de aquella época están tomando como política la destrucción de la política de derechos humanos de la Argentina, que ha sido ejemplo en el mundo, incluso en contra de los parámetros internacionales de derechos humanos tomados como la Argentina inserción en los distintos organismos internacionales. Y hoy hay una política de destrucción de eso. Y ayer se vivió un jalón más de esa política de destrucción. Venimos viviendo, ayer justamente salió la eliminación de la CONAIE, que es la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad. Y en el mismo día se preveía una sanción a quienes, en carácter de su representación del pueblo, fueron a visitar a los genocidas. Es que ahí me quiero parar en ese lugar. Porque no es lo mismo que una persona vaya como ciudadano común a visitar en su afán de humanidad, en su afán de acercarse, en su afán hasta inclusive de llevar la palabra de Dios, como suele suceder dentro de la cárcel, que ir en corporación, en nombre de un bloque, en nombre de un partido político o en nombre de la figura que uno representa del pueblo, como diputados, por ejemplo. Así mismo es. Una cosa es la visita o religiosa o humana de parte de familiares, bueno, todo eso tiene que ver con política de derechos humanos también para los genocidas que fueron juzgados en el marco del derecho, absolutamente. Y otra cosa es un eslabón más de la desconstrucción de la política de derechos humanos en la Argentina, otra cosa es el negacionismo, otra cosa es la reivindicación, que es lo que han hecho. Esa página de la visita de los legisladores nacionales es una reivindicación, ya es un paso más del negacionismo, es una reivindicación del proceso de la dictadura en la Argentina, es una reivindicación de la negación de la vida a los seres humanos, es una reivindicación de la negación de la identidad de los niños que aún no han aparecido, es decir, no es una cuestión menor. Ahora, ¿qué oportunidad se perdieron ayer los diputados? Y los diputados se perdieron ayer. Ayer había la oportunidad de generar una sanción respecto a lo que es una política que ha tomado la Argentina como norte, digamos, y que ha salido en el nunca más y nunca más en nunca más. Entonces nosotros tenemos que poner un límite, hay un límite para eso. Ese es el límite es los parámetros democráticos, el límite es el nunca más, por eso reiteramos. No es solamente un eslogan. Claro, sí, no es solamente un eslogan, hay que pararse ante eso. Y quienes tienen la representatividad política, lleva el diputado nacional o el senador nacional, el senador lleva la representación de la provincia, pero el diputado nacional lleva la representación del pueblo. En ese marco tiene que ejercer sus funciones. A mí no me extraña el voto de los libertarios, son votos que ellos han hablado en esa representación de ese sector de la sociedad que hacen de su práctica política el negacionismo una de ellas. Es su bandera. O sea,
no me extraña. Contra eso nosotros luchamos. Ahora, lo que sí me extraña es de aquello que por ser más papista que el Papa, como dice el dicho, hacen uso de la delegación, de la representatividad que le da el pueblo peronista y acompañan un voto con esos sectores que hacen del negacionismo su representación. Ahora, usted se refiere precisamente a un voto muy particular y que nos duele en la fibra misionera que tiene que ver con el voto de Alberto Arruga. Alberto Arruga ha votado junto con los libertarios, es decir, él lo que debería tomar el camino de juntarse, por ejemplo, Clipauca la diputada Clipauca ha asumido una representatividad a través de Cambiemos, en su momento, sí, y se ha asumido como libertario. Lo debería hacerse Arruga y asumirse como libertario. Pero dejar de lado y decir que ya no representa más los intereses del pueblo peronista. Ahora, ¿qué es peor o qué es mejor? Porque vamos a mirar los votos misioneros. Tenemos Alberto Arruga, votó por la negativa, Florencia Clipauca y Martina Hall y el del PRO. Y por el otro tenemos a los que se abstuvieron. Ahí lo tenemos, a Yamila Ruiz, a Daniel Bancic y a Carlos Fernández. Es decir, ese voto encubierto, ¿qué significa? Bueno, a ver, por eso decía, lo que llama la atención no es el voto de aquellos sectores que, es decir, podría llamar la atención un poco del voto de Arjol, digamos, que viene de una fuerza popular como es el radicalismo. Centenaria. Claro, los otros votos a mí no me llaman la atención. Tampoco me llama, vamos a tomar el voto de Bancic. Bancic viene de un sector que ha tomado una posición de abstención, digamos que es coherente con su trayectoria. Así, no se involucró ni para un lado ni para el otro, es decir, es coherente con su trayectoria, es un sector de la sociedad que es estos temas altamente conflictivos, lo miran de costado, digamos. Bueno, no se hacen cargo de eso. Ahora, aquellos que vienen, como en el caso de Arruga, asumiendo postura y posiciones, asumiéndose como peronistas, ahora mismo vino de La Rioja, que sacando fotos con Axel Kicillof y con el gitano Quintela de que está trabajando por la unidad del peronismo. Se asume como representante del PJ provincial, se asume como representante peronista y vota con aquellos que acompañan a los genocidas del peronismo. Es decir, es una locura absoluta. Es decir, no le piden tanto. Es decir, hubiese seguido el camino de Bancic y hubiese quedado un poco mejor. Claro, en consonancia con ese sentido común que tendría que tener una persona que pregona derechos que tienen que ver con un partido, ¿no? Exactamente, la representación, él se asume como representando un espacio que es la fuerza política que más dolor ha sufrido a lo largo de la historia de la Argentina en este tiempo, en el tiempo contemporáneo del 45 a la fecha. Asume esa representación, debería tener algún grado de dignidad, es decir, porque hay voto de conciencia. Cuando hay temas álgidos, y hay votos que tienen que ver con las necesidades políticas, que uno puede comprender las necesidades políticas en función de las necesidades que se fijan en los distritos, por ejemplo, la ley base, bueno, hasta cierto punto yo estoy en contra de la ley base, pero digamos que puede justificar por las necesidades políticas que tiene el distrito, el que representa, y bueno, está en el marco de la política. En los arreglos que por allí está en el marco de la política. Ahora, hay determinadas cosas que son votos de conciencia, que están librados a la conciencia del legislador. Entonces, nosotros vemos en ese mapa, por ejemplo, cuando se votó la ley del aborto, hubieron votos cruzados, porque cada legislador quedó librado a su conciencia, más allá del análisis de salud pública y demás que tuvo ese voto, pero quedó librado el voto de conciencia. Cuando se votó el voto del divorcio en la Argentina, hubieron muchos votos de conciencia también. Ahora, ayer cuando se vota esto, la conciencia del diputado Arruga es una conciencia delirante, es una conciencia que va en contra de la representación que pretendidamente asume del peronismo, es decir, no tiene la conciencia histórica del campo nacional y popular en representación del peronismo. Vamos a escucharla a Gisela Marciota.
Bueno, ¿sí? ¿cómo no? Ayer justamente en la sesión, recordemos que este proyecto nace desde la Unión por la Patria. Escuchen bien lo que ella decía precisamente ayer. Dígame el número de expediente, diputada. 3844 de 2024 para pedir la expulsión de los diputados que visitaron a los genocidas en Ezeiza, porque somos representantes de un proyecto que tiene 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, porque representamos a las madres de Plaza de Mayo, porque representamos a las abuelas de Plaza de Mayo, porque representamos a los hijos que recuperaron su identidad y a los hijos que no recuperaron Vamos a la identidad. someter a votación, la expulsión de nominal. los diputados de la Libertad Avanza que estuvieron en Ezeiza con los genocidas. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Bueno, eso es justamente, ¿no? Ahí hablando precisamente de lo que representa este proyecto, o lo que representaba de alguna manera, que quedó, bueno, deslucido ayer. Sí, sí, porque no es, a ver, lo que ocurrió no es, no fueron las carmelitas descalzas a visitar para darle contención espiritual. No, no, no. Fue una expresión política de reivindicación de un proceso genocida en la Argentina. Y en ese contexto es lo que se ha propuesto ayer en la Cámara de Diputados, generar una sanción a esos diputados. Bueno, y los diputados que acompañaron, hay algunos que en el marco de su conciencia libertaria comprenden y acompañan a el genocidio en la Argentina. Son la representación civil que se ha extendido de aquel tiempo a esta parte a través de muchos que representan a esos sectores. Ahora, quienes desde la representación del peronismo asumen esa posición son Judas. ¿Qué lectura se va a hacer de eso hacia afuera? Porque si bien lo que tiene que ver con el recinto resuena hacia afuera, contagia hacia afuera, esto que veníamos escuchando, el negacionismo, no fueron 30, hay tantas cosas que se dieron en el gobierno de Macri que ahora vuelve a levantarse como bandera también de este proyecto. ¿Qué lectura puede llegar a ser inclusive aquel que es afín a la Libertad Avanza con respecto a lo que sucedió en el recinto? Y hubo una diputada de la Libertad Avanza que fue a la visita a los genocidas. Engañada. Y ella dijo que fue engañada y ayer votó por la sanción, es decir, su propia sanción. Es decir, ayer ella, por eso digo que es un voto de conciencia. Es un voto de conciencia. O sea, la conciencia del diputado que nos atañe y que nos toca acá de cerca, que yo le voté, que es el diputado Arrúa, es una conciencia oscura, es una conciencia que ha traicionado la representación, es un Judas de la conciencia. ¿Va a tener repercusiones en cuanto a lo partidario? Y seguramente que sí, yo nada más soy afiliado y seguramente que sí, yo he estado recibiendo muchos mensajes, llamados, algunos irreproducibles. Hay mucho enojo. Mucho enojo, muchísimo enojo. Gracias, pero Carlos. Además, esto hay que decirlo, porque yo escucho y ¿por qué estamos conversando y diciendo esto? Porque nuestro canal es un canal que tiene dos pilares fundamentales, la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Después comprendemos absolutamente todas las posiciones que no compartimos. El pluralismo es un eje esencial de nuestro programa, pero hay cosas que son innegociables. El nunca más es nunca más. Y la Renovación ha levantado como bandera la defensa y los derechos humanos. Ha levantado como bandera la defensa de la democracia, ha levantado como bandera el reconocimiento a aquellos que fueron encarcelados y torturados. Y seguramente por lo que estoy escuchando, el Partido Justicialista, ahora hace un rato me llamó por teléfono, antes de venir acá, me llamó por teléfono un congresal nacional que están solicitando sanciones para quien es hoy secretario general del Partido Justicialista Distrito Misiones. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes.